Universidad Católica de Colombia. Presentado por Luisa Fernanda Vergara Barrera, estudiante de Derecho. Docente Juliet Marcela Daza Rojas. Sentencia SU 080 de 2020. Magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas. Asunto: acción de tutela instaurada por la señora Estela Conto Díaz del Castillo en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia. Hechos: primero, la actora interpuso una acción de tutela contra la decisión que emitió la Sala de Familia el 14 de febrero de 2017, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico. A su vez, la accionante considera que dicha providencia incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, vulnerando así sus derechos fundamentales, los cuales son a no ser discriminada por razones de género ni víctima de violencia y ser resarcida o reparada por los daños causados. Segundo, la accionante interpuso una demanda el 16 de mayo de 2013 para la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que tenía con Virgilio Albán Medina, a su vez pretendiendo la fijación de una cuota alimentaria para su hija menor de edad y la condena como cónyuge culpable al pago de alimentos por la cuantía mínima de 3 millones de pesos. Para esos efectos, usó las causales 2, 3 y 8 del artículo 154 del Código Civil. Tercero, por medio de la sentencia del 15 de septiembre del 2016, se decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, al haber sido probadas las causales 2 y 8 del artículo 154 del Código Civil, determinando así al demandado como cónyuge culpable. Respecto a los alimentos, se concluyó que la accionante tiene ingresos que ascienden alrededor de los 25 millones de pesos y no tiene la necesidad para pretender estos alimentos periódicos, elemento esencial para la fijación de esta cuota. Cuarto, respecto al hecho anterior, la accionante interpuso el recurso de apelación para que se le declarara aprobada la causal 3 del artículo 154 del Código Civil, y a su vez que se le condene al demandado la reparación prevista anteriormente por medio de alimentos periódicos. Quinto, mediante decisión del 14 de febrero del 2017, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá accedió a adicionar la causal de divorcio del numeral 3 del artículo 154 del Código Civil. Sin embargo, el tribunal confirmó la decisión de primera instancia, la cual fue abstenerse de fijar una cuota alimentaria, dado a que el accionante tiene ingresos suficientes para subsistir. Sexto, la accionante consideró que el tribunal incurrió en un defecto sustantivo al hacer una notoria distinción discriminatoria que carece de todo sustento, pues al haber conseguido la posición que ocupa, no resulta un criterio admisible para privarla de su derecho fundamental a ser resarcida por la violación de sus derechos. Dado lo anterior, se aseguró que la postura de la decisión que se ataca prescinde de elementos para interpretar la legislación y es contrario a los mandatos constitucionales. Séptimo, el defecto fáctico se determina con base a que la valoración de las pruebas no fue la indicada, debido a que éstas demostraron no solo el maltrato que debió soportar la accionante, sino que también quedó demostrado que la capacidad económica del cónyuge culpable siempre fue mayor. Además de esto, la accionante afirma que para el resarcimiento o reparación del daño causado no se deben valorar los ingresos del cónyuge inocente. Octavo, respecto al hecho anterior, la accionante solicitó que se le tutelen sus derechos fundamentales y además de esto que se le ampare su derecho fundamental a ser resarcida de acuerdo al literal G del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, y en consecuencia se disponga la reparación de perjuicios prevista en el numeral 4 del artículo 411 del Código Civil bajo la forma de prestación alimentaria periódica. Trámite procesal en instancias. Mediante auto del 5 de junio de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia abocó el conocimiento de la acción de tutela,
disponiendo así la notificación de la parte accionante y el tribunal accionado. A su vez, ordenó comunicar la no vinculación de la acción a las partes y a los que intervienen en esta, razón por la cual el expediente y seguido del auto admisorio pueden leerse varios oficios en la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la presente acción. Respuestas a la acción. Como accionada, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá guardó silencio, al igual que las demás personas a las que se les remitió las mencionadas comunicaciones. Sentencias objeto de revisión. Primera instancia. Por medio de la sentencia del 25 de julio de 2017, se le concedió al accionante no solo la protección de sus derechos fundamentales vulnerados, sino que también la reparación pretendida. Además de esto, se ordenó al tribunal accionado dejar sin efectos la sentencia del 14 de febrero del 2017. Impugnación. El demandado impugnó la decisión de primera instancia solicitando revocar la decisión de tutela basándose en 4 argumentos. El primero es que en la sentencia anterior se aplica la normativa internacional y es el desarrollo interno el que se debe aplicar. Segundo, no es jurídicamente viable recurrir a convenciones. Tercero, la sentencia impugnada no cuenta con material probatorio. Cuarto, le resulta improcedente condena por tal rubro. Segunda instancia. Mediante sentencia del 27 de septiembre de 2017, se revocó el fallo de primera instancia y en su lugar se negó el amparo solicitado por parte del demandado. Pruebas que obran en el expediente. Primero, sí que contiene el audio de la audiencia de fallo adelantada el 14 de febrero de 2017. Segundo, sí que contiene el audio de la audiencia de fallo adelantada el 21 de julio del 2016. Tercero, copia auténtica de la sentencia de primera instancia proferida el 15 de septiembre del 2016. Cuarto, copia de la denuncia formulada en contra del demandado por su hermana Patricia Albán Medina por el delito de violencia intrafamiliar. Quinto, copia de la demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico instaurada por Estela Conto Díaz. Sexto, copia de la contestación de la demanda de cesación por parte de Estela Conto. Séptimo, copia del interrogatorio de parte rendido el 12 de agosto de 2013 por el demandado. Octavo, copia de los testimonios rendidos. Noveno, copia del informe del examen psiquiátrico realizado el 21 de noviembre de 2014 al demandado. Décimo, copia de la solicitud de complementación del informe de valoración psiquiátrica realizada el 5 de mayo de 2015 por el apoderado Estela Conto. Onceavo, copia de la complementación del informe de la valoración psiquiátrica realizada el 23 de mayo de 2016. Problema jurídico. Para resolver un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico por causal de violencia intrafamiliar, ¿es necesario que los mecanismos judiciales vinculen la normativa internacional para dar paso a una reparación integral? Consideraciones de la Corte Constitucional. Primero, competencia. La Sala Plena es la encargada de la revisión de los fallos de conformidad con la Constitución Política y el reglamento de la Corte Constitucional. Segundo, presentación de caso. La accionante asegura que en la sentencia de segunda instancia se concretaron los defectos sustantivo y fáctico. Se sustenta en que pese a que se le declaró culpable al demandado, no se le obligó a pagar la cuota alimentaria, justificándose en que la accionante cuenta con la suficiente capacidad económica. Tercero, planteamiento de los problemas jurídicos. La Sala Plena deberá determinar si en el presente asunto se cumplen los parámetros que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra una providencia judicial. Con base a esto, la Corte esclarecerá si en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o en un divorcio, cuando sea por demostrada la causal de ultrajes, trato cruel y los maltratos de obra, se determina como violencia intrafamiliar. Además de esto, se determina si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo. Cuarto,
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. La acción de tutela es un instrumento eficaz de protección de derechos fundamentales cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean afectados por hechos o omisiones de una autoridad pública, incluidas las autoridades judiciales e inclusive de particulares. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. En los siguientes casos, como lo son el defecto procedimental absoluto, el defecto fáctico, el defecto material o sustantivo, el error inducido, la decisión sin motivación y desconocimiento del precedente, la tutela en estos casos procede como mecanismos para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Quinto, caracterización de los defectos sustantivo y fáctico. El defecto sustantivo es una circunstancia que determina la carencia de validez constitucional de las providencias judiciales y se causa cuando una providencia judicial acude a una motivación que contradice de manera manifiesta el régimen jurídico que debe aplicar. Por otro lado, la Corte ha precisado que la acción de tutela puede fundamentarse en el defecto fáctico solo cuando se demuestra que el funcionario judicial valoró la prueba de manera arbitraria. Sexto, la protección de la mujer contra cualquier tipo de violencia y particularmente contra la violencia intrafamiliar. Las discusiones contemporáneas se han esforzado en demostrar cómo es posible encontrar una serie de estereotipos que asignan roles preferentemente domésticos a la mujer, lo que a su vez ha servido para explicar la generación de variados tipos de violencia y discriminación al interior de la organización familiar. Particularmente, la violencia doméstica contra la mujer puede definirse como aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, con independencia del lugar en el que se materialice, que dañe la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad y el pleno desarrollo. Séptimo, la perspectiva de género como un elemento de análisis en la violencia contra la mujer. El análisis de género es la herramienta teórico-metodológica que permite el examen sistemático de las prácticas y los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en un determinado contexto económico, político, social o cultural. Sirve para captar cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de una problemática específica y con ello detectar los ajustes institucionales que habrán de emprenderse para lograr la equidad entre los géneros. Se trata, por tanto, de utilizar las fuentes de derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho interno para buscar la interpretación más favorable a la mujer víctima. Octavo, fundamentos constitucionales de la protección. Desde el preámbulo, la Constitución de 1991 establece la obligación del Estado de garantizar efectivamente a la totalidad de los integrantes de la nación la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. El Estado social y la igualdad da cara a la problemática relativa a la violencia contra la mujer y a su consecuente discriminación. También significa la necesidad de que se implementen políticas públicas que contrarresten tan arraigado fenómeno. Noveno, la jurisprudencia constitucional y la protección de la mujer. Es un imperativo del Estado constitucional repudiar la violencia física contra la mujer, pero no apenas esto, sino en general todas las formas de ejercer violencia contra ella. No puede dejarse de lado que hay formas silenciosas y sin secuelas visibles, como lo es la violencia psicológica. Son múltiples y variadas las formas de violencia contra la mujer. La sentencia T-967/2014 señaló que por violencia han de entenderse todas las acciones u omisiones dirigidas internacionalmente a procurar en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma que le genera baja de autoestima. Décimo, la Convención de Belén do Pará y los instrumentos internacionales de protección en materia de violencia contra la mujer.
La Convención de Belén do Pará se ratificó por Colombia por medio de la Ley 248 de 1995. Y en esta se entiende que la violencia contra la mujer comprende cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y describe 3 tipos de violencia: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. En el artículo 7 de dicha convención se consagran las obligaciones a las que los estados partes se comprometieron. 11. La reparación integral de las víctimas como un imperativo para la protección efectiva de sus derechos. Deben buscarse 2 soluciones para las medidas de reparación a las mujeres víctimas de violencia de género. En primer lugar, la reparación concreta a la víctima por los daños recibidos con ocasión de la violencia ejercida en su contra. Y en segundo lugar, el hacerlo con un enfoque estructural y transformador para atacar las causas sistemáticas de la violencia de género contra la mujer. Para la Comisión Internacional de Derechos Humanos es necesario abordar doble mirada: una desde la perspectiva del Estado y 2 sobre la perspectiva de la víctima. Hay diversas formas de reparar el daño, como las reparaciones simbólicas, las disculpas públicas, las medidas de satisfacción, de rehabilitación y de garantía de no repetición, todas las cuales deben analizarse a partir del tipo de daño padecido. 12. La responsabilidad civil al interior de las relaciones familiares. La responsabilidad civil surge como respuesta a la existencia de un daño. Ahora bien, la aplicación del denominado derecho de daños al interior de las relaciones familiares es un tema que la doctrina no ha abordado de forma unánime. Para esto tiene 2 posturas. La primera, denominada doctrina negatoria, que no reconoce dicha posibilidad bajo el argumento de que la declaratoria de responsabilidad civil y la consecuente reparación o compensación genera en la familia, contrario a la búsqueda de su unidad, una ruptura o distanciamiento de lazos, siendo por este un escenario libre de intervención del Estado. La segunda postura no solo reconoce que la familia es un escenario posible de la ocurrencia de toda suerte de daños, sino que de forma especial ataca el hecho de impedir a uno o a algunos de sus miembros el derecho de ser reparados, resarcidos o compensados. La Sala Plena entiende que los daños que al interior del núcleo familiar se concreten, originados en la violencia intrafamiliar, obligan la actuación firme del Estado para su sanción y prevención. 13. Caso concreto. Estudio de procedencia. En el presente asunto se torna evidente que el tema planteado en la acción de tutela comporta relevancia constitucional, en tanto que el problema jurídico que describe genera múltiples interrogantes respecto del contexto de aplicación de normas superiores y de derecho internacional, con un claro impacto en el sistema de garantías de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Es vital comprender que la acción de tutela que ahora se estudia no se dirige exclusivamente a lograr una cuota alimentaria, sino que la pretensión se funda en la exigencia de aplicación de normas internacionales que finalmente soportan una aspiración de reparación al interior del proceso de familia, de cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Estudio de las causales específicas. Se determinó el defecto sustantivo al trazar una distinción discriminatoria que carece de todo sustento, pues, en sus palabras, el hecho de que la cónyuge inocente haya logrado superarse al punto de haber conseguido la posición que hoy ocupa, no resulta un criterio admisible para privarla de su derecho fundamental a ser resarcida por la violación de su derecho fundamental a vivir libre de violencia y discriminación de género y violencia intrafamiliar. Y se determinó el defecto fáctico, dada la omisión de valoración de elementos de convicción que corroboraban al maltrato que debió soportar la accionante, por lo que en su criterio una adecuada valoración de las pruebas habría demostrado no solo que la capacidad económica de quien fue declarado cónyuge culpable siempre fue mayor, sino además que la capacidad económica del cónyuge inocente no es un elemento relevante para determinar el acceso al resarcimiento o reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Sobre la materialización de un defecto sustantivo.
Consideró la accionante que la sala de familia incurrió en dicho defecto por cuanto le negó el derecho a la reparación. Mecanismo justo y eficaz para procurar la reparación de daños. En Colombia, en los procesos de la jurisdicción de familia, no se tenía establecido por el legislador un momento especial dentro del trámite que habilitara al juez o a las partes para que seguida de la declaratoria de la causal de ultrajes, trato cruel y los maltratamientos de obra, se pudieran solicitar una medida de reparación integral del daño sufrido. Por otro lado, debe destacarse que la reparación integral es un tema que ya el legislador colombiano consagró por lo menos desde el año 1998 en la Ley 446, artículo 16. Defecto fáctico. La accionante pretende ser reparada del daño debido a que ya se ha establecido la existencia de violencia intrafamiliar. Remedio judicial constitucional. Se revocará la decisión de segunda instancia y en cambio se confirmará parcialmente la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema en el entendido de que se protege el derecho fundamental de la actora a vivir libre de violencia de género, a ser reparada, a no ser revictimizada y a una decisión de la Administración de Justicia dentro de un plazo razonable. Además de esto, que se le disponga al accionante la apertura de un incidente de reparación integral. Déficit de protección. La Corte advierte un déficit de protección de su derecho humano y fundamental a la dignidad humana, a vivir libre de violencia, a ser reparada integralmente dentro de un trámite que respete el plazo razonable y a no ser revictimizada. Acotaciones finales. La apoderada del demandado solicitó que no se tuviesen en cuenta los conceptos que la Corte pidió a diversos entes con ocasión de este trámite. Finalmente, el delito de violencia intrafamiliar se podrá configurar por las declaraciones de sus hijos y se determina que no se realizará la respectiva compulsa de copias. Decisión. Primero, revocar la sentencia del 27 de septiembre del 2017. Segundo, conceder la protección de los derechos fundamentales de la señora Estela Conto Díaz del Castillo y por tanto confirmar parcialmente la sentencia del 25 de junio de 2017. Tercero, ordenar a la Sala de Familia al reconocimiento de la causal 3 del artículo 154 del Código Civil y que se disponga una apertura de una reparación integral a favor de la señora Estela Conto Díaz del Castillo. Cuarto, exhortar al Congreso de la República para que con su potestad de configuración de la ley haga una regulación del derecho fundamental a acceder a una reparación integral en casos de violencia intrafamiliar por medio de un mecanismo judicial que respete los parámetros del debido proceso, plazo razonable y prohibición de revictimización. Quinto, exhortar al Consejo Superior de la Judicatura para que capacite a los jueces de familia del país sobre el análisis de la violencia contra la mujer y su prevención para una respuesta efectiva en términos de reparación integral con base a la normatividad internacional, dado que su aplicación puede llegar a ser necesaria. Opinión personal. En mi opinión, siento que aunque haya normas que ya protejan estos derechos fundamentales, nuestros mecanismos judiciales tienen vacíos constitucionales, los cuales se dan ya sea por una no adecuada interpretación de la misma o por no permitir la vinculación de las normas internacionales. Respecto a la reparación integral, es evidente que esta no se debe ver como una obligación, sino como un daño, con base a que aunque la actora no tenga la necesidad de esta reparación, es perjudicada por diferentes daños como los psicológicos. Gracias.